estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrión, soy editor en Bloomberg Línea y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los viernes, el cierre de la semana. En esta oportunidad con una entrevista con Soledad López de Raba Bursátil, quien analizó el impacto económico en Argentina del triunfo de Donald Trump y del nuevo recorte de tasas de la Reserva Federal. Lo que tenés que saber. 1. El presidente Javier Milei viajará la semana que viene a Estados Unidos para asistir a la Conferencia de Acción Política Conservadora. Este encuentro organizado por la Unión Conservadora Estadounidense, del que ya participó a principios de este año. Tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de ese país, que se celebraron el martes, se espera que Milei pueda tener un nuevo encuentro con el ahora presidente electo, luego de haber coincidido en febrero también en el marco de la CPAC. La posibilidad de que se produzca este cara a cara entre Milei y Trump será uno de los temas que seguirá de cerca el mercado en estos próximos días. En ese encuentro, inversores intentarán anticipar algún tipo de indicio respecto de lo que será el nuevo programa entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. En especial ante la expectativa de que el regreso del candidato republicano a la Casa Blanca pueda acelerar un acuerdo que involucre fondos frescos para que Argentina pueda avanzar con la salida del cepo cambiario. En relación también a esa negociación con el FMI, se destacó ayer la caída de las reservas del Banco Central producto del último pago de intereses del año al organismo internacional. Fueron unos 765 millones de dólares que hicieron que las reservas caigan hasta la zona de 29.600 millones de dólares en una rueda en la que el central compró 194 millones más en el mercado de cambios. 2. La inflación porteña volvió a desacelerarse en octubre. El índice de precios al consumidor de la ciudad autónoma de Buenos Aires se ubicó en 3,2% durante el 10º mes del año, 0,8 puntos porcentuales por debajo del registro de septiembre, lo que dejó a la inflación acumulada de 2024 en 122,1% y a la interanual en 200,9%. Esta nueva desaceleración de la inflación en la ciudad, tercer registro consecutivo a la baja tras los saltos de junio y julio, siempre una dosis de optimismo respecto de que la medición a nivel nacional, que dará a conocer el INDEC el martes, pueda ubicarse por debajo del 3%. Ocurre que en los últimos meses el IPCBA viene actuando como una suerte de techo para la medición nacional. Desde que comenzó el año, la inflación porteña se ubicó en promedio 0,8 puntos porcentuales por encima del dato del INDEC. En 2024, de hecho, el registro de inflación en Cava fue superior al de Nación en todos los meses, con excepción de agosto, en el que ambos indicadores reflejaron una suba del 4,2%. Ahora, después de que se conociera la inflación de la ciudad, el Banco Central dio a conocer una nueva edición de su relevamiento de expectativas del mercado, en el que reveló que los analistas esperan que la inflación se ubique en 3% en octubre y solo perfore ese piso en noviembre para ubicarse en 2,9% antes de volver a superar esa barrera en diciembre y en enero. 3. El conflicto entre gremios aeronáuticos y el gobierno de Javier Milei siguió escalando ayer después del sorpresivo paro del miércoles que dejó varados a cientos de pasajeros por horas en Aeroparque. En conferencia de prensa, el gobierno anunció que ante el conflicto con Intercargo se iniciará un proceso de regulación del servicio de rampas en aeropuertos. Es el fin de Intercargo tal como lo conocíamos hasta ahora, señaló el vocero presidencial Manuel Adorni, quien agregó que la intención de la medida es terminar con el monopolio de Intercargo. La respuesta del gobierno a las medidas de fuerza había tenido en la mañana de ayer otro capítulo cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Transporte, Franco Mojeta, anunciaron el despido de 15 trabajadores de Intercargo por haber tomado de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo, según palabras del propio Caputo. Desde el sector gremial, en tanto, habían considerado el ultimátum impuesto por el gobierno como una política extorsiva que pretende hacerlos responsables de la empresa. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió ayer casi 2%, en la que fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 6,9% para Globant. Pese a ello, se destacó el desplome de 16,2% que sufrieron las acciones de Mercado Libre después de haber presentado resultados el miércoles.
miércoles. Los bonos en dólares cerraron con alzas promedio de 60 centavos y el riesgo país cayó a 859 puntos básicos. El dólar blue va a abrir hoy en 1.120 pesos, el MEP en torno a los 1.136 y el contado con liquidación en torno a los 1.166 pesos. Y ahora sí, los invito a escuchar la entrevista a Soledad López de Rabat Bursátil sobre el efecto económico en Argentina del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el nuevo recorte de tasas de la Fed. Bueno, Sole, la Fed volvió a bajar ahora en estas últimas horas la tasa. En esta oportunidad fue un cuarto de punto, como anticipaba el mercado, después de lo que había sido el recorte de septiembre de medio punto porcentual. ¿Crees que esto puede tener impacto en Argentina por el lado de su efecto en el precio de los commodities o estaba un poco descontada ya esta baja? Bueno, no, en principio estaba descontada esta baja de tasas, si bien ayer en algún momento un poco la duda del mercado era, bueno, ganó Trump, la Reserva Federal va a recortar la tasa. La realidad es que la Reserva Federal no decide esto de hoy para mañana, sino que viene acumulando datos durante todo el mes para tomar la decisión de bajarla o no bajarla. Los datos eran contundentes, si bien vino un dato de empleo un poquito más débil del estimado, un PCE que vino un poquito por encima, ellos sostienen que estaban en condiciones de bajar la tasa, con lo cual el mercado estimaba estos 25 puntos y fue lo que ocurrió. Así que no sorprende, menos después de la volatilidad que tuvimos ayer en el mercado tras victoria de Trump, ¿no? O sea, era esperado, se hizo lo esperado, y acá sí queda ver de acá en adelante, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la Reserva Federal? Porque recordemos que había dicho que iba a bajar una vez más para este año, y el año que viene, digamos, seguir atacando la inflación desde este lado. Queda un poco ver si no cambia esta opinión que ellos tienen ahora que llega Trump al gobierno a partir del 20 de enero, ¿no? Porque Trump tiene una política mucho más expansiva, digamos, que no iría tan de la mano con la cuestión de atacar la inflación, sino que tiene más el consumo, meter impuestos a las importaciones y demás. Así que me parece que acá la discusión va a ser de acá en adelante cómo se comporta la Fed con el nuevo presidente. Y justamente mirando hacia adelante, suele mencionarse que hay una correlación entre las tasas de interés de Estados Unidos y los precios de las materias primas, que cuando baja la tasa suben justamente el precio de los commodities, y quería consultarte en ese marco qué expectativa tenés respecto de cómo puede llegar a impactar en la economía argentina. Bueno, mira, los commodities hoy están subiendo, pero a mí me parece que es más un rebote a la gran baja que tuvieron en el día de ayer que a lo de la Reserva Federal, porque te repito, creo que lo de la Reserva Federal estaba descontado, y no sé, si miras una materia prima como el oro, por decirte que ayer bajó fuerte, bueno, ayer bajó fuerte porque por un dato de elección, digamos, con un presidente electo, todas las materias primas ayer cayeron, cayó el petróleo, cayó también el oro, hoy están teniendo un rebote. Me parece que es más un rebote desde el punto técnico por la caída de ayer que por la tasa. La tasa en sí en Argentina tiene que impactar de manera positiva, porque recordemos que esto favorece que la baja de tasas se dé en Estados Unidos para nuestros bonos también. Lo que sí se da es en un contexto donde ayer Argentina se despegó de todos los emergentes, y esto también hay que demostrarlo, digamos, por la afinidad que tiene el presidente Milei con Trump. Lo que pasó es que ayer todos los commodities bajaban y los mercados emergentes bajaban, y Argentina subía. Argentina sube por un contexto donde, digamos, por esta cercanía de ambos presidentes, se piensa que puede salir beneficiada en un acuerdo favorable para la Argentina para la renegociación del Fondo Monetario Internacional el año que viene. Entonces, la baja de tasa impacta positivamente, nos viene re bien en los commodities y nos viene bien también en el riesgo país y en los bonos soberanos, pero bueno, digo, también tenés mucho efecto hoy en esta tasa, tenés mucho efecto elecciones Estados Unidos. Entonces ahí, digamos, me parece que el rebote se está dando más por la baja que hubo ayer que por la baja de tasa en sí, que ya estaba descontada. Fíjate que llegabas con un oro máximo, por decirte, ¿me entendés? Entonces, bueno, corrige un poquito, hoy vuelve a subir, y me parece que va a llevar varios días estabilizar todas estas variables. Y el efecto que puede tener el dólar a nivel global fortaleciéndose
frente a lo que es monedas emergentes. Digo, se viene hablando mucho de lo que es la apreciación del peso en este contexto de tipo cambiario. ¿Cómo crees que puede impactar en lo que es tipo de cambio real multilateral? Bueno, ahí tenés una cuestión también. Ayer pasó, el dólar se fortaleció en todos lados y acá en Argentina bajó. Eso hay que tener mucho cuidado porque Argentina ya viene con esta discusión de si el dólar está atrasado o no, y los próximos meses van a ser claves en esta cuestión de que Argentina siga pudiendo incorporar vía el Banco Central reservas y no quedar tan desacoplados. Nos mete presión la suba del dólar en todo el mundo, en las economías emergentes también, pero Argentina está, casi te diría, jugando un partido aparte con respecto a esto. Argentina está pensando, bueno, si yo tengo un acuerdo favorable con el Fondo Monetario Internacional el año que viene, que quizás incluye fondos frescos, fíjate que el dólar acá, por el contrario, bajó. O sea, fuimos a contramano real de todo el mundo ayer. La Argentina y recordando también que el Banco Central bajó la tasa, se veía un rebote del dólar que no se dio. Por el contrario, me parece que el dólar va a estar acá tranquilo mientras todo se mantenga dentro de estas líneas. Digo, riesgo país bajando, bonos subiendo, acortando TIR, pensando en que Argentina ya tiene los fondos para pagar los desembolsos de enero y están diciendo, si seguimos así y por ingresos de dólares de energía, el año que viene también vamos a tener los dólares para pagar vencimientos de julio, le quita mucha presión al dólar. La brecha se acorta y esto al gobierno le sirve pensando en eventualmente fondos frescos, brecha corta, levantar el cepo. Mencionás justo esto de los fondos frescos, es una de las variables que hoy está mirando muy de cerca el mercado. Eso, además de lo que pueden ser los repo. ¿Crees que este resultado electoral en Estados Unidos acerca en algún punto esta posibilidad de nuevo programa con el fondos frescos? Sí, yo creo que sí, absolutamente. De hecho, creo que la suba de Argentina, a diferencia de todo el resto de los países emergentes, está directamente relacionada y ligada a no solo la cercanía del presidente Milei con Trump y lo que puede ser conveniente para la Argentina, sino voy de lleno, me meto en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en caso de ser favorable, que así lo sería, digamos, porque era más difícil renegociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si ganaba Kamala Harris, acá tenés que el mercado está pensando que el acuerdo va a ser súper favorable para la Argentina ya en términos de vencimientos, y se habla también de que pueden venir fondos frescos, con lo cual ahí sería como lo que Argentina necesita para finalmente levantar el cepo. Viste que Javier Milei dijo varias veces, si a mí me entran dólares frescos yo levanto el cepo mañana mismo. O sea, él lo dice constantemente, con lo cual eso impulsa, impulsa las cotizaciones de bonos y sobre todo se ve en el sector financiero. Ayer lo que más subió en Argentina fue el sector financiero, Galicia, con un volumen, el mayor volumen de los últimos años. Entonces ahí también te das cuenta para dónde y dónde se están posicionando. Bueno, sería, si llegara a entrar fondos frescos, creo que sería como el moño ideal para cerrar esta situación, teniendo fondos frescos, el repo y teniendo un poco de reservas también, y ya habiendo girado los intereses para pagar los bonos, me parece que sería el mejor de los mundos para Argentina sin duda. Tengo la última consulta y tiene mucho que ver con esto, porque uno de los grandes interrogantes que quedan respecto de este acuerdo, de esta salida del cepo, es, después también de lo que fue la última baja de tasas del Banco Central, es que empezaron a crecer las apuestas, sobre todo en el mercado de futuros, de una desaceleración del ritmo de crawling peg por parte del Banco Central. ¿Imaginás que esa desaceleración, para darle como un empujoncito más hacia abajo a la inflación, puede darse en un futuro cercano? Sí, yo creo que sí. Creo que el gobierno tiene puestas todas sus fichas en bajar la inflación. Los números se están viendo, los estimados de inflación son bien por debajo de lo proyectado en un principio. Se habla de noviembre que arranque con 2 el número de inflación, y eso me parece que va a estar acompañado, si tiene margen, y te diría
con estas noticias tiene margen de hacer una nueva baja de tasas, también para impulsar la economía real. Recordemos que la baja de la tasa impulsa la economía real. Estamos viendo el semáforo de la actividad económica en Argentina, que se viene recuperando, en algunos casos más débil, en otros un poquito más lento, pero que se viene recuperando. Es necesario una baja de tasas y me parece que tendría todas las condiciones dadas para poder hacerlo. ¿Y la secuencia sería primero baja de tasas y después desaceleración del crawling? Sí, porque tiene que bajar la tasa y acomodarla, o sea, para que te quede lo más parejo posible y que no haya expectativa de suba del dólar. Así que me parece que primero la baja de tasa y después es ajustar ese crawling al 1,5, que es lo que el mercado ya está esperando y está previendo que puede hacer. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mujeta, sobre la medida de fuerza de intercargo que provocó largas demoras de pasajeros en Aeroparque. El derecho a huelga no puede ser la excusa para torturar gente. Los salvajes de la Asociación del Personal Aeronáutico mantuvieron encerrados por más de 3 horas en los aviones a más de 1.500 pasajeros para exigir la reincorporación de un empleado de intercargo que fue despedido por ocasionar demoras el sábado pasado. No solo no vamos a reincorporar a ese irresponsable, sino que hoy identificamos a 15 de los que provocaron la tortura que vivieron los pasajeros y ya están despedidos. Desde que asumió Javier Milei se acabó la Argentina donde era gratis joder a la gente. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrión, soy editor de Bloomberg Línea y quería agradecerles por habernos acompañado hasta acá. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.